Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Hermanos, bienvenidos a este su programa En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, Los Ángeles, California, con nuestra cobertura, el doctor Jorge Fuentes. Estamos aquí, gracias a Dios, empezando una nueva serie, los 15 frentes de batalla. Me acompaña el hermano Henry Orellana. Bienvenido a este programa, Henry. Gracias, hermano. Y le saluda su servidor Víctor Azurdia, y estamos dispuestos ya a empezar este nuevo programa, o más bien este nuevo tema o serie de temas que vamos a llevar a continuación. Y es interesante que nos hemos enfocado a cómo el problema que tenemos constantemente con nuestra alma, y yo creo que ese es desde el momento que nosotros fuimos expuestos a la luz que es Cristo Jesús, nos dimos cuenta de que habían problemas en nuestra alma, y eso es lo que vamos a tratar ahora. Y vamos a tomar como texto áureo en el 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11. Ahí aparece en su pantalla la cita bíblica que dice: amaos, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces vemos ahí de que desde que nosotros nacimos de nuevo a Cristo Jesús, encontramos una serie de problemas dentro de nuestra alma, y aquí nos dice claramente, dice como extranjeros y peregrinos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros en esta tierra estamos de paso, como quien dice. O sea, que estamos nada más como visitantes en esta tierra, y por eso nos está diciendo que nos abstengamos de todas estas pasiones. Y me llamaba mucho la atención que yo leía una analogía que pone el apóstol Pablo acerca de lo que es la lucha entre la carne y el espíritu. Porque en Gálatas 4:22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. El hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Y si usted hace la comparación, en el libro de Génesis habla de que Abraham tuvo un hijo según su voluntad, según su deseo, según su carne, no la voluntad de Dios, porque no fue el hijo de la promesa. Y dice que ese niño creció. Estoy leyendo Génesis 21:8, y dice: y fue destetado, y se hizo un gran banquete, etcétera. Pero dice en Génesis 21:9, y dice que Sara vio que el hijo de Agar la egipcia se burlaba de su hijo Isaac. Entonces Dios le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará juntamente con Isaac. Entonces podemos ver aquí de que desde el principio, cuando nace el hijo espiritual, empieza a haber esa contienda entre lo que es el espíritu y lo que es el alma. Es una contienda constante que viene y empieza a combatir nuestras vidas. Entonces, solo agregando algo más a lo que usted estaba diciendo, hermano Víctor, porque me llama mucho la atención lo que dice el versículo de 1 Pedro 2:11, donde dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis a las pasiones carnales que combaten contra el alma. En el versículo anterior, que es el versículo 10, usted puede notar donde nos marca a nosotros como cristianos, hijos de Dios, de que ahora hemos recibido la misericordia de Dios. Dice ahí: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. ¿No habéis recibido misericordia? Entonces dice: pero ahora habéis recibido misericordia. Antes no habíamos recibido la misericordia de Dios, pero ahora hemos recibido esa misericordia, y ahora Él nos llama su pueblo,
sus hijos. Entonces, como decía mi hermano Víctor, en el ejemplo en donde está el hijo de Agar y el hijo de la esposa de Abraham, y empezó una contienda. Entonces ahora podemos ver nosotros de que antes no éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Y ahora, porque somos hijos de Dios, podemos ver nosotros, y es lo que marca el apóstol Pedro en ese versículo, de que empieza una contienda interior en nosotros, que es lo más tremendo y que realmente debemos nosotros de analizar y marcar esos puntos. ¿Para qué? Para así poder nosotros llevar una vida cristiana como hijos de Dios, ejemplar, y no al mundo, y no a nuestros familiares, sino ante nuestro Dios, que siempre nos ve, que siempre nos está examinando. Sí, y la introducción que estamos haciendo es porque, ¿por qué 15 frentes de batalla? Bueno, veamos que para Abraham, ahí si estamos en Génesis 21:12, donde Dios le dice a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho. O sea que veamos que el hijo espiritual era Isaac, el hijo de la carne era el hijo de Agar, la egipcia. Entonces, vemos nosotros que cuando nace el hijo espiritual, o sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del espíritu, empieza esa contienda entre la lucha, porque veamos que el hijo que tuvo con Agar era un hijo que fue a voluntad de la carne de Abraham, no fue conforme al deseo de Dios. Y vemos que ese hijo que representa nuestra carne, que representa nuestra alma, nace con nosotros y crece con nosotros. Por eso cuando Dios le dice a Abraham que eche a la sierva y a su hijo, a Abraham le dolía eso, porque había sido parte de él, había nacido con él, había crecido con él, y ahora se miraba con el conflicto de que había una contienda entre su hijo que él había tenido según sus deseos y el hijo de la promesa. Y así nosotros, nuestra alma, cuando nosotros nacemos de nuevo, empieza un conflicto, porque el alma estaba inclinada desde antes de que nosotros conociéramos a Cristo a las cosas carnales. Estábamos más bien esclavizados a las cosas carnales, y eso empieza a crear un conflicto cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, porque ahora nos damos cuenta que hay cosas en nuestra alma que no le agradan a Dios y que antes no nos dábamos cuenta. Amén, amén. O sea, qué conflicto más tremendo, porque antes nosotros mentíamos, cometíamos pecado y hasta nos mofábamos de eso. Nos jactábamos y nos enorgullecíamos de eso. Por eso mismo creo que el apóstol Pablo, en la carta que hizo a los tesalonicenses, dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:20, dice en el 19, perdón, no apaguéis el espíritu. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que se apaga el espíritu si ya está activo en nosotros, si ya nos hicimos uno con Dios? Es cuando vienen y empieza esa batalla, ese conflicto, como decía mi hermano Víctor, y ponía el ejemplo del hijo de la promesa y el hijo fuera del matrimonio de Abraham. Empezaron a haber conflictos. Entonces ahora dentro de nosotros empieza nuestra alma a tener conflictos contra el espíritu, ¿verdad? Y empieza a nosotros a ver esa batalla interna que quiere apagar nuestro espíritu, primero porque estaba acostumbrada a llevar un ritmo de vida diferente, un ritmo de vida al cual, como la misma Biblia lo dice, de que hay cosas que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Así lo marca la Biblia. Entonces, para nosotros probablemente en ese entonces era bueno. No lo hacíamos y no nos dábamos cuenta de que realmente lo que estábamos haciendo era daño a personas, terceras personas, y sobre todo daño a nosotros mismos. Porque ese es el problema de enfrentar de poder ver nosotros los 15 frentes de batalla que vamos
a iniciar en esta nueva serie de temas es de que podemos ver nosotros de que cuando nosotros empezamos a faltar y empieza a combatir nuestra alma, ese daño es para nosotros mismos. Es donde nosotros venimos y queremos levantar nuestras manos y decir, Señor, yo quiero sentir tu presencia, pero a veces se siente uno como seco, frío, en el cual necesita un toque nuevo del Espíritu Santo. Por eso dice también ahí en Tesalonicenses nosotros podemos ver que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay tres entes dentro de nosotros, que es el espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestra alma está acostumbrada a vivir mal, y nuestro espíritu ahora viene con algo nuevo, con algo sobrenatural. Entonces tiene que ser conquistada nuestra alma ahora. Y eso se está ejerciendo dentro de nosotros, que es lo más importante y lo que más me llama a mí la atención, que es dentro de nosotros y empieza a estorbarnos, empieza a reflejarse lo que realmente, y ahí es donde empezamos a ver nosotros, a examinarnos y a ver lo que realmente éramos cuando estábamos en el mundo. Sí, y es interesante ver todo lo que le aconteció al pueblo de Israel. Para nosotros dice que ha sido dejado como enseñanza para que no caigamos en los mismos errores que ellos. Podemos ver que Dios le dice a Moisés, mira, vamos a llevar a este pueblo a una tierra donde fluye leche y miel. Yo les he dado esa tierra, ustedes la van a ir a conquistar. Entonces, pareciera ilógico pensar, decir, bueno, Dios ya nos dio la tierra prometida, pero ¿cómo es entonces que nosotros la debemos pelear? Sí, la tierra prometida está ahí, pero nosotros que tenemos que irlas a tomar como por posesión. Entonces, para nosotros no es un lugar literal, sino que es un estado espiritual, en que nosotros podemos estar viviendo una vida donde fluye leche y miel abundantemente, espiritualmente hablando. Entonces, vemos de que Dios le da la orden para que vaya y que conquiste la tierra prometida. Pero vemos que ahí hay reyes nativos que representan nuestras áreas del alma que necesitan ser conquistadas. Y eso es lo que hemos estado hablando, de que nosotros crecimos con un alma que fue desprogramada y que necesita ser reprogramada a través de la palabra. Hay un pasaje que me parece muy interesante, porque vamos a ver de que vamos a hablar acerca del alma del cristiano. No vamos a hablar del alma del inconverso, porque el alma del inconverso no puede restaurarse a menos de que Jesucristo venga a la vida de esa persona. Ahí va a empezar el proceso de restauración, porque no se le puede dar primeros auxilios a un muerto. Alguien que, digamos, una persona que le da un ataque cardíaco y está muerto, primero hay que revivirlo, y después de revivirlo, entonces ya se le empieza a dar tratamiento. Entonces así hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos encontró muertos, entonces lo primero que tiene que hacer es darle vida a nuestro ser que estaba muerto en delitos y pecados. Ya cuando le da vida, entonces ahí empieza el tratamiento. Y el tratamiento es el tratamiento de nuestra alma. Y fíjense que en Gálatas 5:19, que lo vamos a leer, nos habla acerca de, dice, si en efecto os escribí que no anduvieras en compañía, mire, de ninguno que llamándose cristiano. Pero yo le quiero leer desde 1 Corintios 5:9. Mira, ahí está en su pantalla. Dice, en mi carta os escribí que no anduviereis en compañía de personas inmorales. Dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano
es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. O sea, de que podemos ver ahí entonces de que está hablando aquí del Hijo de Dios, el cristiano, el nacido de nuevo, que tiene que empezar a arreglar su alma. Exacto. Eso es muy importante para nosotros. Solo quiero tomarme unos segunditos para enviar saludos a todos los hermanos que nos están sintonizando. Veo que nos están sintonizando de todas partes del mundo y en especial la hermana Mercedes, que ha reportado su sintonía. Es de muy grato placer para nosotros el poderle saludar y bendecirla en el nombre del Señor. Pero volviendo al punto en donde estábamos, es interesante lo que estaba diciendo usted, hermano Víctor, y me llama aún más la atención porque en Gálatas 5:16 dijo el apóstol Pablo, dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces ahí me voy a detener un ratito porque veo de que habla de un deseo de la carne. O sea, si está hablando de un deseo, podemos notar nosotros que dentro de nosotros hay cosas que nos empujan a hacer el mal. Y ya en el 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. O sea, él está en ese versículo, él está entablando o está marcando algo a nuestras vidas y nos está enseñando algo muy interesante. Una enseñanza que viene de parte de Dios y que ahora el Señor en su misericordia nos está enseñando a nosotros de que debemos nosotros de seguir su palabra. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es evitar dolores a nuestras vidas. Muchas veces nosotros cometemos grandes errores y déjeme decirle que el principio divino de Dios, ese no cambia, ese principio de Dios no varía, en el cual de que si nosotros cometemos errores vamos a ser castigados, en el cual si nosotros cometemos un pecado debería de haber una corrección. No estoy diciendo no vas a ser perdonado, no, simplemente lo que yo quiero marcar es de que si nosotros cometemos un pecado, ese pecado trae consecuencias y gravísimos a nuestras vidas. Claro está, la misericordia de Dios es grande, es infinita, y Él nos perdona y nos reconcilia de nuevo y nos envía su palabra para reprogramarnos, para quitar esa mala programación que nos ha dado el mundo con la ayuda del enemigo y muchas cosas, sino que ahora viene nuestro Dios y quiere evitarnos esos dolores. ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros hacemos tiene consecuencias. Hay un dicho en el mundo que cada acción crea una reacción. Aún en la medicina misma, cuando usted toma, por ejemplo, cualquier medicina para un dolor o algo, tienen efectos secundarios. De igual manera, ahora, esas pasiones o eso que combate, los deseos carnales que combaten contra nuestro espíritu, tienen consecuencias. Dios los va a perdonar porque Él es misericordioso, pero la intención de Dios es de que nosotros nos evitemos esos dolores, porque esas consecuencias van a venir tarde o temprano, porque tal vez puede decir alguien, no, yo me voy a deleitar en el pecado y le voy a dar rienda suelta a mi carne y qué delicioso se siente. Momento, tarde o temprano van a venir sus consecuencias, a lo cual el Señor quiere evitar eso. De igual manera, yo creo que así como David, cuando cometió un pecado, trajo sus consecuencias, y lo cual dice la Biblia, ¿cuántas cosas más no hubiera alcanzado David? Pero por causa de su pecado, faltó, le hizo falta a David. Amén. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo recibe una gran revelación cuando en Romanos, en el capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Eso era lo que está hablando el hermano Henry, de que por gracia nosotros hemos sido salvos. Dios nos vio muertos en los delitos y pecados, y a Él le plujo decir a fulano, a sutano, a vengano, ellos los quiero salvar. Y venimos entramos al plan de salvación. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo,
De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está hablando de seguir en el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, la importancia del bautismo en agua, dice, hemos sido bautizados en su muerte, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo? El bautismo tiene un simbolismo de que ahí está siendo sepultada nuestra carne de pecado. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahí está diciendo que si nosotros bajamos genuinamente al arrepentimiento, arrepentidos al bautismo del agua, nosotros vamos a resucitar en novedad de vida. Y sigue diciendo ahí, si usted me acompaña ahí en el 6.5, ahí en su pantalla lo está viendo, dice, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, es decir, en el bautismo en agua, ciertamente los haremos también en la semejanza de su resurrección. Mire qué gloria más tremenda la que él nos da. Pero aquí viene lo que me interesa. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea que teníamos un viejo hombre, fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado, o sea, nuestro cuerpo que era una máquina, que más bien que es una máquina de pecado, fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces ahí viene la analogía del hijo de la esclava, del hijo de la libre, que ahora Cristo ya nació en nosotros, nacimos del Espíritu, ahora ya hemos sido libres, porque dice también la palabra que, y son palabras de mi Señor Jesucristo, dice, si lo puede leer ahí conmigo en la pantalla, dice en Juan 8:34, dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sea que sois de descendencia de Abraham, y siempre, mire, ahí sigue, ahí le está hablando a los fariseos, pero gracias a nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Y somos hijos de la libre, no de la esclava. O sea, de que aquí estamos viendo de que como Dios en su misericordia y en su gracia nos libertó del pecado. Amén. El cómo el Señor en su misericordia nos ha comprado y nos quiere cambiar. Tal vez alguno de nuestros hermanos que nos está escuchando, ya sea por medio de la televisión, de la radio, se está preguntando ahora cuáles son esos deseos que ellos están hablando, cuáles serán esos 15 frentes de batalla de los cuales están introduciendo. Entonces solo quiero compartir este versículo por si llegó a su mente esa pregunta. Eso nosotros lo podemos ver en Gálatas capítulo 5 versículo 19, en donde dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Oiga, las obras de la carne, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales los advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí es donde nosotros estamos basándonos y podemos ver de que estos deseos carnales están dentro de nosotros. Y dicho sea de paso, yo me ponía a meditar y a pensar, quiero compartir este pensamiento con ustedes, es lo que está de moda hoy en el mundo. Es todo lo que el mundo nos ofrece a nuestro alrededor. Entonces no solamente está dentro de nosotros, sino de que anda en el ambiente todo eso que nos rodea, y eso nos activa más esos deseos carnales en los cuales nos quiere llevar a nuestra vida vieja, y en donde ahora viene ese conflicto, esa batalla que nuestro Dios nos quiere hacer libres de. Amén. Y hablando de libres,
Vamos a hacer una pausa para todos aquellos hermanos o amigos que nos sintonizan, que quieren entregarle hoy su vida a Cristo. Si hay alguien algún hermano que se ha alejado de los caminos del Señor y hoy quiere volver a hacer votos, renovar sus votos con el Señor, vamos a hacer una oración de fe. Todas aquellas personas que sintonizaron este programa y dijeron, bueno, voy a ver de qué están hablando, y se da cuenta de que estamos hablando de un plan de salvación maravilloso. Y si usted quiere ser parte de ese plan de salvación tan maravilloso, lo único que tiene que hacer es abrir su corazón y confesar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años como su salvación. Por eso vamos a hacer una oración de fe, creyendo que si usted abre su corazón hoy a Cristo, Él puede llegar a su vida y darle vida eterna. Para eso le voy a pedir a mi hermano Henry que nos dirija en una oración de fe para todas aquellas personas que quieren entregarle hoy su vida a Cristo. Ahí donde tú te encuentras, solo te voy a suplicar de que lo hagas creyendo en tu corazón, porque esto es un paso muy importante para ti que estás necesitado de una nueva vida, porque tienes la necesidad de conocer a nuestro Cristo. Este paso es importante y es de fe. Créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca. No importa dónde te encuentres, tal vez vas manejando y nos estás escuchando por medio de la radio. Solo haz esta oración, pero créelo en tu corazón y repite después de mí y dile: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados. Ten misericordia de mí. Sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has repetido esta oración, comunícate con nosotros. Queremos escuchar de ti. Háblanos a nuestros teléfonos 323-789-1665. Ese es el número de teléfono de nuestra iglesia. Estamos ubicados en la 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, en donde puedes visitarnos y ser parte de nuestra congregación si así el Señor te lo ha puesto en tu corazón, si no tienes un lugar donde congregarte y vives alrededor de Los Ángeles. Ha sido un privilegio para nosotros el poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Bendiciones. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré.